Muy buenas tardes, amigos de Santa Cruz, amigos de Bolivia, amigos de Latinoamérica. Iniciamos nuestro cuarto programa de Inti Cruz, este programa que se ha concentrado cada vez más en la educación, porque consideramos que es el elemento fundamental para el desarrollo del individuo y de la sociedad. Sobre todo, queremos incentivar o fomentar la actitud política propositiva hacia el desarrollo educativo de nuestros niños, que son, por supuesto, el futuro del país. Pensamos que la izquierda, la derecha, el liberalismo, el socialismo o el oficialismo o la oposición no son las claves para que podamos superar nuestros problemas de país subdesarrollado, para poder escapar a este destino de chatura o de mediocridad que tenemos desde el nacimiento de la República. Tenemos que apostar por la educación. Y esa es la convocatoria que hace Inti Cruz a todos aquellos los que nos pueden observar por radio La Voz Universal 91.2 de frecuencia, los miércoles de 14:30 a 15:30, y también salimos por las redes. Entonces, en esta oportunidad nuevamente me encuentro con mis amigos, el doctor Jorge Núñez del Prado y el doctor Pinto Mosqueira, para seguir analizando lo que ahora nos parece pertinente, la educación en el discurso político. Creemos que la educación no tiene un adecuado posicionamiento en el discurso político, tal vez sea un reflejo del requerimiento de la sociedad, eso es lo que vamos a analizar. Y entonces nos parece importante insistir en esta oportunidad también en cómo está, digamos, compuesto el discurso político con respecto al tema educativo. Sin más preámbulo, quiero darle la palabra al doctor Gustavo Pinto Mosqueira. Buenas tardes a los que nos escuchan y nos ven por las redes. Vamos a seguir entonces, como habíamos conversado con el doctor Juan Carlos Cabrera, viendo un poquito más lo que proponen los partidos que están en campaña actualmente a la presidencia en el campo de la educación. La vez pasada, cuando vino también el doctor Núñez del Prado, que ahora nos acompaña otra vez, habíamos lanzado una idea que está en uno de los programas, que era, por ejemplo, impartir educación libre de ideología, aunque dijimos que corregimos eso, habría que decir más precisamente libre de adoctrinamiento político. En la misma línea hemos encontrado en otro programa de otros partidos también la misma idea, digamos, ¿no? Educar, enseñar sin estar transmitiendo ideología en el sentido de adoctrinamiento político, lo vamos a entender así. Entonces, pero también hemos encontrado algunas otras cosas interesantes, que por ejemplo, hay uno de los partidos, el partido de Víctor Hugo Cárdenas, o por lo menos el que lo está postulando a él, se ve que Víctor Hugo Cárdenas, como él tiene una formación básica en pedagogía, ¿no? Se ve que él ha puesto estos lineamientos y no dejan de ser interesantes algunas cosas que él también plantea. No son tan novedosas, pero en algunos casos, por ejemplo, él piensa que debemos volver a la división de los años de escolaridad, de los 12 años que se tienen en Bolivia, ¿no? Dividiéndolo en primaria en 5 años, en intermedio en 3 años, como era cuando yo, por ejemplo, iba a la escuela o al colegio también. Ese era el sistema, la división que había, perdón, por niveles que ustedes quieren, y luego sería la secundaria 4 años, ¿no? Ahora, no explican aquí las razones porque dan solamente lineamientos, pero en alguna ocasión cuando yo estuve leyendo por qué, digamos, se criticaba a la reforma educativa actual, que había hecho otra división de lo que es la escolaridad en Bolivia, se cuestionaba que lo que planteaba, digamos,
seis años de primaria y seis años de secundaria como está ahora, eso no corresponde a la evolución cronológica y psicológica de alguna manera del niño, del joven, ¿no? Entonces, según los entendidos, hacer 5 años de primaria, 3 años de intermedio y 4 años de secundaria, eso va, digamos, mejor con lo que sería el desarrollo, la madurez vamos a decir, psicosocial, psicobiológica de un ser humano, ¿no? Hasta la edad de 17, 18 años. Eso, por ejemplo, plantea, como dijimos, la UCS, ¿no? Y también, digamos, plantea, por ejemplo, que en la educación, él dice, hay que iniciar la educación ya en la casa, ¿no? Entonces, plantea dar, digamos, algún reconocimiento a las familias que ya inicien en serio la formación, la educación de los niños, inclusive con algún incentivo tributario, no sé cómo sería eso, un poquito me suena algo difícil, medio demagógico, pero porque la tributación es algo muy complicada en Bolivia, ¿no? Pero supongamos que, digamos, una familia educa bien a su hijo y le van a incentivar que pague menos impuestos, digamos, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto sostengo, eso podrá ser aplicable, es realista, pero si se logra hacer algún día, me imagino que habrá un esfuerzo de muchos más padres por mejorar la educación de su hijo, ¿no? Ahora, lo interesante es que también, por ser el pedagogo, ¿no? Él de alguna manera también ve que es muy importante nomás la educación integral, no solamente irse solamente por lo tecnológico, por lo científico, sino también hay que educar, digamos, en valores morales, ¿no? Valores éticos, que es fundamental hoy día, ¿no? Porque más todavía en este país donde digamos, la corrupción es histórica, ¿no? Entonces yo creo que una educación ética, moral puede ayudar a superar este mal endémico que tenemos en Bolivia dentro de la administración pública, ¿no? Entonces debemos tomarnos en serio estos planteamientos. Obviamente no es, digamos, vamos a decir, una novedad esto, porque ya el padre Gregorio Iriarte, en su libro Formación en Valores, de hace más de 10 años, 15, 20 años, planteaba este desafío de que ante la crisis de valores en la sociedad había que nomás implementar una educación en valores. Algunos colegios, sobre todo que yo conozco católicos, lo han hecho y lo siguen haciendo, pero como me decía uno de sus directores, es cierto que aquí nos esforzamos porque los jóvenes, digamos, se eduquen en la honestidad, en la verdad, ¿no? En la humildad, en el servicio. El gran problema que tenemos es que una vez salen de estas aulas, o por esta puerta grande, no sabemos, digamos, qué es lo que hacen afuera, digamos, ¿no? Si los padres también están haciendo un seguimiento a sus hijos, si los padres están acompañándolos cercanamente para que esto vaya creciendo, ¿no? En los jóvenes estos valores. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, quiero nuevamente darle la palabra y agradecerle la presencia del doctor Jorge Núñez del Prado. Gracias, querido doctor Cabrera. Estuve leyendo los programas y las propuestas que, como muy bien decía el doctor Pinto, son muy generales, sin un contenido real de todos los candidatos, con pequeñas diferencias. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, como en toda América Latina, es que nosotros seguimos con una educación implementada desde la visión europea, fundamentalmente, ¿no es cierto? Es decir, se llama las teorías de la centro-periferia, etc. Nosotros en Bolivia necesitamos, en primera instancia, que ningún partido lo toca, borrar, cambiar nuestra mentalidad de colonos hacia afuera y hacia adentro. Nuestra educación sigue siendo colonizada, sigue siguiendo patrones que no corresponden a nuestra realidad. Todavía no le hacemos caso al gran maestro Franz Tamayo, que nos decía debemos formar bolivianos, no simios franceses, ¿no? Y todavía seguimos con una serie de repeticiones de experiencias que se han dado
en otras regiones, en otros países, que quizás les han dado buenos resultados a ellos, pero a nosotros no nos han dado buenos resultados. Por ejemplo, a nivel superior, bueno, las universidades públicas como nuestra Universidad La Gabriel, hace muchos años, y otras universidades privadas últimamente, están hablando del tema de formación por competencias, ¿verdad? Cuando ese ya es un esquema que lo hemos superado a nivel mundial, y deberíamos aprender de algunos países que tienen algunas similitudes con nosotros y plantean una serie de elementos muy importantes. Por ejemplo, en México, como propuesta de Tecnológico de Monterrey, que es privado por si acaso, se está implementando un nuevo modelo de educación que se llama por retos. Es decir, deberíamos formar a nuestros estudiantes en función a los retos, a los desafíos que le toca enfrentar a nuestra sociedad. O sea, no por asignaturas, algo así. O sea, las asignaturas, ubicarlas dentro del papel que juegan en los retos, Claro. para hacer lo que usted decía, permitir salir del subdesarrollo. Claro. Entonces eso cambiaría nuestra concepción y no irían nuestros estudiantes a buscar carreras donde puedan tener mayor utilidad, mayor ganancia, es decir, en vez de los valores, la parte económica. Ese es un tema que ningún candidato se ha animado a tocar por lo conflictivo que es. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ahora un objetivo personal, digamos, y de los que estamos, creo que todos sintonizamos los que estamos en INTICRUZ, es convertir a la educación en el eje para el desarrollo y que todas las otras áreas de la realidad societal, digamos, como puede ser la seguridad, la comunicación, etcétera, giren alrededor de la educación. Y para ello, lo importante es empezar pues con los más pequeños. Decía el doctor Jorge Núñez del Prado que creo que en Finlandia o en algún lugar a los profesores, pedagogos, educadores más capacitados justamente le daban la responsabilidad de conducir a los niños de la educación, digamos, inicial, ¿no es cierto?, el pregrado. Y tan importante como eso, o más importante, pues como lo dice el doctor Pinto Mosqueira, es también la educación en la casa, ¿no es cierto?, para lo cual los padres ya tienen que tener también una formación. Entonces, para mí el problema fundamental es articular o sinergizar las fuerzas políticas, porque al final todo o casi todo es político, sinergizar las fuerzas políticas tras del objetivo de lograr que todos los niños se incorporen al sistema educativo formal, ¿no? Si tiene que ser siempre el Estado o en qué medida la iniciativa privada tiene que también colaborar, incorporarse, ese es otro tema, digamos, ¿no?, de debate. Pero todos los niños de Santa Cruz de Bolivia tienen que ingresar al sistema formal y deben ser llevados hasta la carrera terciaria. Por supuesto que podemos hacer grandes reflexiones y debates sobre tantos temas filosóficos educativos, sociológicos educativos, pedagógicos, didácticos, etc. Pero yo creo, en base a los referentes, a los pensadores que uno va siguiendo, que la educación, aunque no sea perfecta, porque nada es perfecto, no podemos esperar, ¿no?, idealmente la perfección, creo que la incorporación de todas maneras al sistema educativo de los niños le va a permitir unas mejores condiciones materiales de vida, doctor Pinto, o sea, vivir mejor, alimentarse mejor, vestir mejor, y eso a pesar de los defectos que pueda tener todavía nuestra sociedad, vamos a decir, porque las instituciones, ¿no?, la institución, vamos a decir, por ejemplo, jurídica, o las instituciones políticas, o las instituciones educativas, ¿no es cierto?, las instituciones de salud, pues tienen las virtudes y los defectos de su tiempo, ¿no?, porque al final todos nosotros somos portadores, ¿verdad?, conscientes o subconscientes de nuestro tiempo y de nuestro espacio, pero las mejores condiciones materiales le van a permitir también al individuo
tener una mayor capacidad para decidir, para determinar su vida, porque en definitiva, para qué nos educamos también, ¿no? Creo que es para vivir felices, digamos, teóricamente una palabra muy, muy fuerte, ¿no? Pero para estar tranquilos, para vivir mejor. Entonces, quiero enfatizar y no perderme en que el objetivo por lo menos personal, ¿no? A través de esta vocación de comunicarnos a través de INTICRUZ, es lograr articular esfuerzos operativos, vamos a decir, para que eso se trasunte realmente, efectivamente, en un mejoramiento. He visto en algunas de las propuestas que habla, por ejemplo, de algo concreto, como decir 10% dice de porcentaje del Tesoro General de la Nación a invertir. No tuve tiempo de fijarme exactamente cuánto realmente estamos invirtiendo actualmente, ¿no? Pero ese es un elemento, ¿verdad? Que se puede decir, exigir, ¿verdad? Pero más allá en realidad del presupuesto o de la parte del presupuesto del Tesoro General de la Nación, otras cuestiones, otras que son tan importantes. Bien, entonces seguimos, por favor, doctor Pinto, con este análisis, con estas reflexiones sobre el discurso político en el aspecto educativo. Sí, gracias. Yo creo que en Bolivia necesitamos urgente o muy pronto un gran pacto boliviano por la educación. Independientemente de quién salga presidente en estas elecciones, porque, es decir, la solución a nuestros problemas pasa por la educación. Antes de venir, una amiga por Facebook compartió un dibujo, digamos, ¿no? Una caricatura donde ponían un cohete, un misil, donde decía, ya tengo, o dice eso, ya tengo la solución para los problemas del mundo. Pero ahí en el misil había una palabra que era educación, ¿no? Entonces, incluso eso debe ser nuestro símbolo, doctor. Y entonces eso de alguna manera pues da a entender que por un lado la gente también cada vez es más consciente del tema de la necesidad de darle más importancia a la educación en general. Creo que los políticos también deberían tomarse muy en serio el tema de la educación en nuestro país y ir por digamos, este gran pacto, ¿no? Ver, por ejemplo, qué paradigmas nos pueden servir para hacer entender y hacer educación en Bolivia, porque no hay un solo paradigma ahora, ¿no? Es cierto que Franz Tamayo se preocupaba o se preocupó en su momento por tener una educación más con carácter nacional, ¿no? Pero él lo nacional también lo entendía más de la zona andina, digamos, ¿no? Porque él era un defensor de lo aymara, él era de raíz aymara también, ¿no? Era un mestizo con sangre y cultura aymara, pero sí, digamos, en el marco de esa preocupación por lo indígena, por la educación que tenga un carácter nacional en Bolivia, con una pedagogía más propia, pues se implementaron algunas experiencias educativas que dieron sus resultados y se las sigue ahora recuperando y tratando de tenerlas en cuenta, digamos, ¿no? Por ejemplo, la escuela, como sabemos, de Guarizata, que el gobierno actual, con sus técnicos y pedagogos y la gente que se le suma a su proyecto educativo, pues le ha dado mucho realce, ¿no? En el Oriente tuvimos otra experiencia muy interesantísima, que casualmente quien les habla, a modo de también recuperar esa experiencia muy olvidada por los historiadores de educación, los pedagogos, los profesores, hice un trabajo sobre la experiencia educativa con los moré, indígenas moré del Beni, que la realizó el profesor Luis Ley Castedo, ¿no? Que se había formado justamente en Sucre, estaba él entre las primeras profesiones que salieron de Sucre,
¿no? Donde fue una experiencia muy extraordinaria, muy positiva. Y entonces, por ejemplo, para el caso del Oriente, ¿no? Tenemos ese paradigma nosotros, educativo indígena, que puede servir, digamos, no digo que lo repliquemos exactamente igual, claro. ¿no? Porque también tenemos otros colegios que han dado también en la historia de Bolivia buenos resultados. Por ejemplo, se reconoce mucho aquí el Colegio Nacional Florida en Santa Cruz, que ha educado generaciones, ¿no? Y en su momento salieron buenos bachilleres que después se fueron a estudiar al interior de Bolivia o al exterior, ¿no? Y volvieron muchos de ellos como profesionales también bien formados. Entonces, tenemos estas experiencias, pero como les digo, hoy día tenemos que hacer un esfuerzo por entendernos, y yo creo que el programa lo que también busca es justamente mostrar esa necesidad, no solamente de la importancia de la educación, sino también de ponernos de acuerdo, digamos, qué paradigma vamos a aplicar para educar, si hay un paradigma más a nivel, llamémosle, de todo Bolivia, que valga para Bolivia, o si hay también paradigmas que sean más válidos para las regiones, ¿no? Guarizata, por ejemplo, puede ser que tenga algunas cosas buenas para la educación entre los aymara o el campesinado, digamos, del altiplano, y en el caso del oriente tenemos la experiencia de los moré, ¿no? Entonces, hay que ir buscando eso, y necesitamos, por ejemplo, ver nuevos planteamientos, como decía el doctor Núñez de Prado, ¿no? Educar, digamos, según un poquito, como decía el doctor, según reto, digamos, ¿no? He visto otros planteamientos, por ejemplo, cuando hablábamos del tema de la educación, educar según resolución de problemas, por ejemplo, ¿no? Educar para que resolver problemas, ¿no? Porque en el fondo un profesional eso es lo que tiene que hacer, resolver problemas cuando se presentan en la sociedad. Yo recién no hace ni 2 o 3 meses vino un joven de México, planteaba que él es posible, digamos, por ejemplo, aprender un idioma en 6, 7 días, ¿no? Y él ponía un ejemplo, justamente decía, no, a ver, nosotros vamos a la escuela, a los colegios, a acumular una serie de conocimientos, de saberes. Esto tenemos que tenerlo en la memoria a largo plazo. De manera tal que cuando seamos profesionales, vamos al mercado laboral, que es una de las vocaciones que usted tiene. ¿A qué vamos? Vamos a buscarle soluciones a los problemas. Podremos encontrarle esas soluciones a los problemas siempre y cuando tengamos en nuestra memoria larga, digamos, esos conocimientos necesarios, ¿no? Para justamente enfrentarnos a esta realidad donde siempre nos va a presentar problemas por resolver. Por ejemplo, esos planteamientos también no dejan de ser válidos, digamos, ¿no? Aunque él decía que es muy importante la memoria, por ejemplo, para aprender, ¿no? Porque si uno se olvida después, ¿qué va digamos, a tener o a extraer de la mente para solucionar los problemas de la realidad? Entonces yo creo que ponernos de acuerdo en cuáles paradigmas, cuáles experiencias nos pueden ayudar para seguir soñando con dar una mejor educación a los bolivianos, porque tampoco podemos dejar de lado, por ejemplo, que tengamos conocimientos universales, ¿no? Aquí estamos hablando, antes de que inicie el programa, de las ideas de los filósofos, de Sócrates, de otros pensadores, digamos, en la historia de la humanidad. Como usted veníamos hablando de la astrofísica, de los astrónomos, de la física cuántica, digamos, es también muy positivo de entender estos asuntos que son producidos, digamos, en otros países, en otras culturas, que tampoco podemos desconocer, digamos, ¿no? Entonces, yo una vez decía, discutiendo estas cosas, digamos, ideas de la posmodernidad, porque la modernidad no digo que tenemos que ser universales y cosmopolitas, bueno, hasta por ahí está bien, pero la posmodernidad también nos ha dicho, ¿y lo diverso? Claro. ¿No ves? ¿Y lo diverso dónde queda? ¿Dónde queda, digamos, por ejemplo, tradiciones que son positivas para los pueblos? ¿Vamos a eliminarla en nombre de la modernidad, eso? Entonces, si un esquema educativo, un programa educativo, una pedagogía, recoge también tradiciones que son positivas para los seres humanos, para una comunidad, un pueblo, ¿por qué no mantenerla, digamos, ¿no? Obviamente,
en Bolivia hay mucha tradición de consumir, por ejemplo, bebidas alcohólicas, ¿no? Ya desde tiempos precolombinos, digamos, ¿no? Ya los indígenas se emborrachaban con chicha, otros de maíz, otros con chicha de yuca, digamos. Posiblemente esas tradiciones, digamos, habría, si causan muchos problemas en la familia, en los grupos humanos, habría que ir, digamos, superándolas, ¿no? Con educación. Aunque fíjense que el otro día leí algo que decía que el ser humano, el hombre o la mujer que no consume algunos grados o algunos, no sé, mililitros o algo así de alcohol, digamos, se va a enfermar más. Entonces uno a veces no sabe también a qué se va a agarrar, pero decían eso, ¿no? Y hay estudios que dicen que las mujeres que consumen cerveza son más felices, por ejemplo, ¿no? Estudios. Yo no sé si son estudios que quieren fomentar el alcoholismo para que estas empresas que venden alcohol sin gas ni cerveza, digamos, consuman más. Pero son estudios que se hacen, digamos, ¿no? Y uno puede decir, bueno, está bien, si es cierto, pues así tiene que ser, hay que buscar un equilibrio, ¿no? Y yo incluso puse en mi cuaderno de apuntes, dije, caramba, dije, tengo nomás que consumir nomás vino, un poco más, digamos, ¿no? A mí me gusta el vino, pero soy muy moderado en consumir vino, digamos, ¿no? Entonces, todas esas cosas debemos estar atentos, digamos, atentos a todo eso. Y reitero, para darle la palabra a ustedes, yo creo que necesitamos, como le digo, ponernos de acuerdo en qué educación queremos, por dónde queremos caminar, qué paradigma, qué experiencia vamos a recoger, ¿no? Y a sumar también, ¿no? Porque, por ejemplo, a nivel científico ya está demostrado que la teoría de la inteligencia múltiple funciona. En España, incluso en México, doctor Núñez del Prado, en México ya no sé en qué estado y escuelas están implementando la teoría de la inteligencia múltiple para educar y enseñar a los niños. En España también ya lo dijimos. Y hay, por ejemplo, ya otro programa con su currículum completo que se llama Filosofía para Niños. En más de 40, casi 50 países se lo implementa y eso, digamos, ya está también comprobado en la experiencia que da resultado, aplicándolo como la teoría de las inteligencias múltiples, perdón, ya también se la ha, digamos, experimentado pedagógica y psicológicamente, ¿no? Y se ha demostrado que da resultado, ¿no? Y ahora se viene, como esto también es para otro tema, doctor, eh, teniendo en cuenta también muchas cosas que dicen los neurocientíficos, ¿no? Donde ven, digamos, que el cerebro, digamos, entender el cerebro, conocer el cerebro, tomar en cuenta muchas cosas cómo funciona el cerebro para educar, desde la alimentación hasta el horario de clase. Por ejemplo, los neurocientíficos dicen que deberíamos empezar las clases nunca antes de las 8 de la mañana. ¿Ah? Porque el cerebro, digamos, cuando se despierta por la mañana, no sé qué pasa, y recién a partir de las 8:30, 9, recién está predispuesto a captar y a aprender cosas durante el día. Fíjense, todas esas cosas, por ejemplo, yo participé de un congreso, y disculpe que me alargue, recién nomás aquí que se hizo en Santa Cruz sobre neurociencia y educación, y un italiano, filósofo, que da clase en una de estas universidades privadas, decía, medio desanimado, ¿no? Vengo repitiendo esto mismo hace varias veces aquí en Santa Cruz, ojalá que alguna vez me hagan caso. No debemos empezar la enseñanza antes de las 9 de la mañana. Entonces, ¿cuándo le haremos caso a esta gente? No sabemos, pero todo depende también de los que están arriba dirigiendo la educación, ¿no? Bien, doctor. La verdad ha dicho tantas cosas que yo me he ido inspirando con cada cosa que usted decía y haciendo mis anotaciones, pero claro, por ejemplo, como no existe, o sea, todo es un camino indefinido, ¿no es cierto? La verdad, digamos, es una utopía, es una visión, es un sueño, es una meta. Entonces, nunca vamos a lograr la perfección y además siempre va a existir el disenso. O sea, con respecto a esto que usted dice de los paradigmas, ¿no? Porque, claro, una propuesta, si se quiere, posmoderna,
es que cada lugar, así como el feminismo, por ejemplo, ¿no? La valorización de los distintos colectivos, que cada lugar, por ejemplo, Santa Cruz, tenga su capacidad, ¿cómo se llama ahora? Competencias se llaman, creo, ¿no? Pero de las que están establecidas en la Constitución, para poder diseñar, vamos a decir, su currículo, vamos a llamar, ¿no? O sea, no necesariamente un currículo nacional. Alguien decía, creo que el doctor Jorge Núñez del Prado, o lo leí por ahí, que en Finlandia la libertad está, que cada institución, cada colegio inclusive tiene libertad para diseñar, vamos a decir, su propio currículo, ¿verdad? Entonces, por otra parte, las cosas cambian. Imagínense, por ejemplo, la razón, ¿no? Esta capacidad que tiene el ser humano, la razón, tan, bueno, claro, pero digamos, en la Edad Media, la razón, digamos, era una capacidad que tenía el ser humano que estaba al servicio de lo que era en esa época el pensamiento medieval, ¿no? Que era predominantemente teológico en Occidente. Pero la razón existía y se ha ido desarrollando hasta que de pronto la razón ha tomado, con el humanismo, con la ilustración, el epicentro, ¿no? El comando, y se ha desarrollado la epistemología. Pero resulta que esta razón, que se volvió tan científica, tan tecnológica, tan instrumental, también ha sido cuestionada fuertemente. O sea, lo que quiero decir es que nada es para siempre. En los temas teóricos, en los temas filosóficos, y además es bueno disentir. Justamente escuchaba el otro día a Tomás Abraham, el filósofo argentino, que no es objetivo de la filosofía encontrar la verdad o tener un acuerdo, más bien es el disenso, la polémica, la búsqueda, la pregunta. Porque si no, si usted ya tiene certeza, digamos, o verdades, pues ya no se pregunta, ¿no es cierto? Lo que estimula justamente al pensamiento, a la creatividad. De ser filosofía. Claro, para que exista la filosofía justamente tiene que existir, si queremos la ignorancia, vamos a decir, ¿verdad? El desconocimiento, la insatisfacción, la sensación de que falta algo. Filosofía, ¿no? Amor a la sabiduría. Ya el tiempo de los sabios pasó, digamos, ¿no? Sócrates fue el último sabio, decía Tomás Abraham, que decía Colin. Bueno, entonces, pero lo que insisto, porque ese es mi karma, digamos, mi destino, mi objetivo, es que se sinergizaran, yo digo, todos los ciudadanos, las instituciones cruceñas formales, ¿verdad? O los gobiernos nacionales, intermedios, locales, las instituciones. Si quiere usted, hablemos hasta de las fraternidades, por ejemplo, por decir algo tan común que es aquí en Santa Cruz de la Sierra, ¿verdad? Todo tipo de instituciones. Si nos sinergizáramos detrás de lo que mencionó el doctor Pinto Mosqueira, él dijo, en otras palabras, pero creo que era una política de Estado, más o menos la idea que usted planteaba, un acuerdo nacional, ¿no? Una política de Estado. O sea, construyamos todos los partidos que son de tendencia izquierda, de tendencia derecha o de centro, ¿verdad? Construyamos este edificio llamado educación. Eso es una política de Estado, que todos estemos de acuerdo. Nosotros admiramos, por ejemplo, que Chile tiene alguna política de Estado, otros países tienen política de Estado. Cambian los gobiernos, pero mantienen sus políticas de Estado. Nosotros tenemos que construir una política de Estado, por otra parte, esto está escrito en todas partes, lo dicen en todos lados, ¿no? Una política de Estado para la educación y que coloque al maestro, quiero ser también repetitivo en esto, el maestro tiene que ser el epicentro. Y también en algunas de estas propuestas que he leído, habla de mejorar el salario, por ejemplo, ¿no? Que eso, bueno, no hay falta mucho pensar en eso, pero digamos, el salario, ¿no? Pero sobre todo las condiciones, la capacidad, la formación de posgrado de todos los pedagogos, de todos los docentes, ¿verdad? Menciona en algunas de estas propuestas, afortunadamente, hay algunas propuestas inclusive que llegan a las cuestiones epistemológicas, filosóficas, ¿verdad? Eso es interesante. Y esta necesidad de que el maestro sea capacitado o el más capacitado, ¿no?
que tengan, además de la licenciatura, la maestría, he leído por ahí, en pedagogía, y después el doctorado y el postdoctorado. Entonces, una cuestión pragmática, si se quiere, estimado doctor Pinto Mosquera, doctor Núñez del Prado, porque también vale el resultado, ¿verdad? O sea, más allá de la tendencia filosófica, le vamos a llamar, que para algunos las filosofías también al final son ideologías, ¿verdad? Entonces, más allá del lugar del que se piense, ¿no es cierto? Hay algunas cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo. Eso es pragmatismo, porque si nos peleamos, digamos, por los principios, ¿verdad? Ahí nos volvemos fanáticos, recalcitrantes, no cedemos. Y en ese sentido yo me gusta lo que propone Habermas, ¿no? Él propone justamente con la teoría de la acción comunicativa, en base, por supuesto, a una buena intención que tengan los interlocutores, porque si hay mala intención no llegamos a ningún lado. Pero como teóricamente a todos nos conviene vivir mejor, ¿no? Y a todos los cruceños nos conviene vivir mejor. Entonces, la mala condición de vida, digamos, de las mayorías, pues genera violencia, genera peligro, y nadie está libre de ese tipo de peligro. Quiere decir, a todos nos conviene invertir, ¿verdad? A todas las instituciones, a todos los ciudadanos, a todas las fuerzas políticas nos conviene invertir en la educación. Eso nos va a brindar mayor tranquilidad, mayor seguridad para nosotros y para nuestros hijos. Doctor Núñez del Prado, le pido por favor su intervención nuevamente. Gracias, doctor. Escuchando a usted y al doctor Pinto, primero tenemos que ver, volviendo al tema inicial, una limitación que yo creo que es intencional en todos los programas de los distintos candidatos. Ninguno habla claramente del financiamiento y sabemos que la educación necesita recursos, pero fundamentalmente económicos, financieros. Cuando hablan, hay una confusión que yo no puedo creer que sea simplemente de casualidad. Hablan del 9, 8, 10% y nunca han especificado si va a ser del PIB, si va a ser del presupuesto general de la nación. Si nosotros hablamos del PIB, es un concepto totalmente distinto al otro. El presupuesto general de la nación es lo que el gobierno asigna a los diferentes sectores. Esto. Y entonces pasa como la situación actual, le otorga educación alrededor del 8.7%, mientras a las Fuerzas Armadas y a la policía 49%. Es una decisión política del gobierno de turno. ¿Cierto? Distinta es la figura si asignamos un porcentaje del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto se lo puede medir por el ingreso, por el egreso, por la generación de valor agregado. ¿Cierto? Cualquiera de los tres que nos midamos es toda la riqueza que se produce en un país, entendiendo el valor que le vamos agregando a las materias primas. Si nosotros sobre eso decimos el 10%, viene a ser pues cercano al 20 o 22% del presupuesto general de la nación. Pero no quiero creer que no haya personas profesionales que no conozcan en los distintos partidos esta diferencia, pero como la educación, entre comillas, no es importante para ellas, nunca han hecho esa aclaración. Si se decide, como usted muy bien decía, política de Estado, el 15% del Producto Interno Bruto que genere Bolivia se dedica para la educación, esa política de Estado va a estar sustentada en algunos parámetros que van a ser firmes, independientemente si sea verde, rojo, amarillo o azul. Pero no hay, en los programas vemos una falta de preocupación real. Entonces, sí, vamos a aumentar del presupuesto general, pero eso son palabras que se lleva el viento. Hasta ahora, en los 180, ¿cuántos? 185, 190 y tantos que tenemos desde 1825, nunca hemos tenido una política que diga educación tanto de lo que generamos de riqueza. Ese por uno. Por el otro lado, esto viene a cotación de esto primero, a lo que decía el doctor Pinto. ¿Qué sentido le queremos dar a nuestra educación?
¿Qué queremos con nuestra educación? ¿Cierto? Por eso vamos a ver qué paradigma aplicamos. ¿Para qué lo aplicamos? ¿Qué buscamos? ¿Cierto? Nosotros nos hemos quedado, como muy bien decía en su análisis el doctor Pinto, en la parte de la disciplina, de los rankings de los estándares. Y no hemos pasado a la parte más importante, que es qué necesidades, qué problemas queremos solucionar. Por ejemplo, los colegios, las escuelas públicas, privadas, igual las universidades, están preocupados en qué lugar del ranking están. Esa es su preocupación, porque claro, en el caso de las universidades y de los colegios privados, mientras más arriba están en el ranking, van a tener más demanda, más muchachos que van a querer participar en ese colegio, porque los padres van a necesitar una buena educación, etcétera, etcétera. Cuando en Bolivia, si nosotros hablamos con los 11 millones y medio de bolivianos y bolivianas que hay y les preguntamos buena educación, vamos a tener 11 millones y medio de respuestas de qué es buena educación. ¿Cierto? Entonces nos hemos quedado en esos elementos, no en lo que queremos formar. Nos hemos quedado en los temas de mercado en vez de ir a la parte axiológica. ¿Cierto? Y entonces, muy bien decía el doctor Pinto, hay colegios, fundamentalmente los que son congregacionales, católicos, evangélicos, que realmente forman en principios y en valores a nuestro futuro, a nuestras generaciones, a las que van a hacer el recambio. Pero no nos hemos preocupado que dónde van a ir a hacer el recambio esas generaciones. Por poner un caso concreto, ¿cierto? El Poder Judicial debería ser la institución donde más confiemos todos las bolivianas y los bolivianos, porque vamos ahí cuando han sido vulnerados nuestros derechos, violada nuestra propiedad, vamos a reclamar para exigir justicia. Pero todos sabemos que el Poder Judicial es donde más campea la corrupción, el descrédito, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros formamos a los estudiantes y les hablamos del principio, les hablamos de que ellos tienen que ser éticos, de aplicar las normas morales intransigentemente, y les decimos que vayan y vamos que van a ir a trabajar al Poder Judicial. Yo solamente conozco, quizás puede estar muy equivocado, aquí en Santa Cruz, creo que haremos 5 abogados que son éticos, y ellos están bien marginados, porque ellos no solucionan un caso en la inmediatez que queremos ahora, ¿no? Media hora, porque ellos cumplen las normas, cumplen los plazos, presentan los recursos, etc. No utilizan otro tipo de armas que son ilícitas. Entonces tenemos que ver, vamos a formar en parte axiológica, de principios, valores, de carácter, o la inmediatez que reclama nuestra sociedad. Esos son elementos que los partidos políticos, que son los que quieren conducir a este país, deberían haber tenido claramente especificados en sus programas. Y yo creo que a todos los que están participando, el gran reclamo que le debemos hacer a la sociedad es que en el tema más importante, que es la educación de los futuros ciudadanos de este país, sean aplazados. Muy bien. A ver, en una cuestión pragmática, encontré en este movimiento Tercer Sistema una cuestión que siempre me ha preocupado. Acá dice que los bachilleres egresen con profesión, porque un problema que tenemos en Bolivia es que tantas personas, miles, doctor, son bachilleres, bachiller en humanidades se llama, ¿no? Sí. Bachiller en humanidades, pero resulta de que no consiguen fácilmente trabajo, porque no tienen otra formación técnica. Y yo he percibido en Argentina básicamente que hay bachilleratos técnicos, ya salen con una profesión técnica y pueden por supuesto ganarse la vida. Entonces eso me parece importante, una cuestión digamos más allá de los paradigmas o de las ideologías.
me parece que es importante que darle la posibilidad a los que hacen el nivel secundario de que puedan salir con una carrera técnica. Doctor, Sí, en ese sentido yo creo que es muy importante hacer un cambio en lo que es la concepción que nuestra sociedad boliviana tiene sobre lo que es la educación. Esta concepción absurda que nos trajeron de Europa hace un énfasis desmedido y ha cambiado los títulos nobiliarios por los títulos académicos, ¿no? Antes era varón, conde, ahora es magíster, licenciado, doctor, etc. Y eso parte de un desprecio, de un descrédito sin ninguna razón que se hace de lo que son las carreras técnicas, ¿no? En Bolivia todos tenemos la mentalidad, si somos honestos lo vamos a reconocer, de que creemos que los que van a los institutos técnicos son aquellos que no han tenido la capacidad para estar en las universidades. Y esa es una mentira. Los países, para ser viables, necesitan técnicos medios y superiores para echar a andar su aparato productivo. Si nosotros nos vamos a Brasil, no para ir más lejos, vemos que hay una cantidad infinita de técnicos medios y superiores cuyos salarios en relación a los profesionales no tienen gran diferencia, pero su aparato productivo funciona. En cambio aquí despreciamos las carreras técnicas, no les damos su valor. Por eso es que ese tipo de propuestas, ¿no es cierto?, que han habido varias, no han dado el resultado, porque quizás pueden dar en algunos sectores de las zonas rurales, pero si nosotros hablamos de las zonas urbanas, así no, yo no quiero que mi hijo sea un simple técnico, él tiene que ser profesional, doctor, claro, ingeniero, y vemos que hay un montón de doctores, ingenieros, licenciados, que se dan cabeza con cabeza porque no tienen nada que hacer, no encuentran, no hay cobertura laboral para ellos, etc. Y no tenemos técnicos. Podemos ver dos casos que nos ha pasado a nosotros como país en los últimos años. Cuando se habló y se empezó a instalar el satélite Tupac-Katari, tuvimos que escoger de lo mejor que teníamos en una selección grande, una cantidad bastante interesante de personas jóvenes que pudieran ir a aprender a dar todo el servicio que necesita el satélite. Pero miren cómo es nuestra capacidad limitada. De todos los que fueron, que tenían lo que todos buscamos. Pues entonces, trabajo estable, buena remuneración y formación continua. Porque esos técnicos eran los únicos que pueden manejar el satélite. 3 fueron expulsados en la China. ¿Por qué? Porque se robaron un celular. Esa es nuestra triste realidad. Nos tuvimos que formar para que puedan atender eso. Pero no es todo. Tenemos que, para el uso del litio como fuente de energía, ¿no es cierto?, paralela a la fábrica se ha tenido que construir una escuela para formar a aquellos que puedan trabajar en la fábrica. Entonces, hay áreas que son vitales y con gran perspectiva en nuestro país, donde no tenemos gente, no tenemos recursos humanos debidamente formados, porque son técnicos medios y superiores. Y tenemos, por decir, voy a hablar algo de mi profesión para que no vaya a ofenderse ningún otro profesional. Cada año, ¿cuántos economistas salen de cada una de las escuelas de economía de las universidades públicas y privadas? Cientos. No sé dónde tienen cabida laboral. ¿No? Entonces, este tema, aquí nos llega que, como nunca se ha priorizado exactamente en Bolivia, algo que decía el profesor Pinto, ¿cuál es el paradigma? ¿Qué visión tenemos que tener en la formación? Se ha priorizado una serie de profesionales que están más interesados en el título que en lo que pueden aprender y lo que pueden aportar. Nosotros nos preocupamos del título, magíster, doctor, postdoctor, etc. Cuando, si nosotros hiciéramos un cambio y realmente pudiéramos ser honestos al ver las necesidades, lo que necesitamos son técnicos medios, técnicos superiores, que permitan que nuestro aparato productivo marche, sea eficiente. Al ser eficiente, eso va a generar más recursos.
al generar más recursos, podemos dedicarle nuevos recursos a la educación. Y rompemos este círculo que es vicioso ancestralmente en Bolivia. Muy bien. Tantos aspectos que hay para reflexionar sobre el tema educativo, pero antes de cederle rápidamente la palabra al doctor Pinto Mosqueira, yo quiero insistir con el objetivo de que las personas primero nos preocupemos por conocer cuál es el programa, cuál es el proyecto educativo que tienen dentro de su plan los partidos políticos, ¿no? Los candidatos. Y luego, por supuesto, exigirles y hacerlos cumplir. Eso me parece fundamental y no dejarnos distraer por otros temas, que realmente hay tantas cuestiones que son importantes, pero muchos temas son distractivos, son manipulaciones, son pasajeros, son modas, son confusiones, no son importantes. La educación es un tema fundamental. Doctor Pinto Mosquera, ya nos quedan creo que unos 5 minutos, así que le pido por favor que continúe usted. Sí, muchas gracias. Estaba pensando en lo siguiente. Creo que en el tema de la educación es un tema de un diálogo, de una discusión permanente, continua, para ir alimentándola siempre, digamos, de aspectos nuevos, de desafíos nuevos que tendríamos que tener en cuenta e implementarlos ya en el sistema educativo. ¿Por qué? Me viene a la memoria un libro que leí, el título es Educación y Cultura Postmoderna, de un justamente, no sé si finlandés o irlandés, el profesor que escribe, donde él parte con uno de los capítulos con una frase que me llamó mucho la atención, ¿no? Dice, hemos creído siempre en la educación como un instrumento que cambia las sociedades. Sin embargo, paradójicamente, la educación es la que menos cambia, ¿no? Entonces, yo creo que justamente menos cambia porque no hemos generado en Bolivia un foro permanente, digamos, de por dónde debe ir la educación. Y creo que ese es un gran desafío. Este programa busca justamente generar esa conciencia de la necesidad de discutir permanentemente el tema de la educación en Bolivia para ponernos de acuerdo por dónde debemos caminar. Y otra de las cosas, por ejemplo, que debemos discutir es qué tipo de desarrollo queremos en general para Bolivia. Y de acuerdo a eso también podemos un poco pensar la educación, ¿no? ¿Qué tipo de desarrollo? ¿Queremos un desarrollo humano sustentable, donde incluye el tema serio de la ecología, por ejemplo? ¿Queremos un desarrollo simplemente economicista, ¿no? Donde de alguna manera la educación por competencia es como lo que responde más o respondería más, ¿no? Queremos un desarrollo integral, donde el ser humano también se desarrolle en valores, en principios. Todo eso deberíamos pensarlo, ¿no? Para Bolivia en general y después ya cada región, con una educación más descentralizada, podría ir implementando, digamos, el modelo educativo más acorde al concepto de desarrollo que realmente queremos, ¿no? Porque por ejemplo, yo estaba pensando que, imagínense que en el caso de mi profesión, digamos, ¿no? Si yo mi profesión lo hubiese visto solamente como la capacidad de meterme solamente en asuntos filosóficos, ¿no? Y me hubiese quedado ahí. Yo creo que eso, desde el punto de la neurociencia, me limita cognitivamente, porque justamente una de las cosas que plantea la neurociencia es que el cerebro siempre está listo para aprender y aprende cuando justamente tiene nuevos desafíos. Es decir, yo si estudié filosofía, no lo estoy desarrollando ya mi cerebro
tanto leyendo solamente cosas de filosofía. Tengo que aprender cosas nuevas, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Multidisciplinario. Exacto. Y luego, por ejemplo, yo diría, y para ir discutiendo, dialogando sobre el tema de la educación, llegar a un acuerdo entre los actores y la gente que nos interesa, las instituciones, etcétera, el tema de la educación, es muy importante, yo diría, aplicar lo que usted mencionaba, la teoría de la acción comunicativa de Habermas. Habermas piensa que los seres humanos somos racionales y que podemos llegar a un acuerdo, pero bajo algunos principios éticos bajo los cuales tenemos que dialogar. La verdad, la sinceridad, la responsabilidad. Es decir, no venir con ciertas mañas, ¿no? Con cierta hipocresía, ¿no? Y dice Habermas, realmente el que tenga mejores argumentos, que sea, digamos, el que tenga la razón, ¿no? Pero todos tenemos que tener ese tipo de ética, si no, no hay comunicación. Y la comunicación es, digamos, de ida y vuelta. Por eso él llama el hablante y el oyente, ¿no? El hablante es el que emite, digamos, un mensaje, una idea, el oyente escucha, pero también el oyente puede volverse hablante y uno asume el papel de oyente. Es decir, es un diálogo de ida y vuelta donde se requiere un alto nivel de principios éticos para ponerse de acuerdo y que gane el que mejor argumente, ¿no? Correcto. Bueno, y para poder llevar adelante el proyecto educativo hay que jerarquizar al maestro, ¿no? O sea, eso, si no partimos de eso, porque la verdad que hay que explicitarlo, ¿no? Si no hablamos en el aire, o sea, la clave es el maestro, que hay que jerarquizarlo, dotarlo de toda la calidad de vida, el confort que tiene que tener el maestro, y la jerarquía social, ¿no es cierto?, que tiene que tener. Ahora, hay otros aspectos que he detectado en estas propuestas de los candidatos, para mencionar algunas. A ver, una que es importante, fomentar el desarrollo de proyectos de investigación, ¿no? Porque esa es una cuestión en la que en general nos aplazamos. En Latinoamérica, vamos a decir, nos aplazamos en algunas áreas más que en otras. Entiendo que en algunas áreas como agropecuaria, algo así, parece que tienen algunas iniciativas, algunos desarrollos, pero hay otras donde realmente no investigamos, no hay investigadores, no tenemos una realidad que cuesta asumir en las instituciones, que no hay tutores formados, porque no podemos hacer milagros, ¿no es cierto? Tiene que haber tutores formados. Y fíjense que en México, en Argentina, tienen programas para formación de tutores y eso lleva muchos años, ¿no es cierto? En una institución para poder investigar, no se puede hacerlo si no hay gente experta. Y la verdad que ahí, por ejemplo, en general hay una gran dificultad para conseguir presupuesto, para conseguir apoyo. Entonces, otros países, a ver, mencionaremos a Corea del Sur. Imagínense, ellos han apostado por la investigación. Corea del Sur es un pequeño país, un minúsculo país geográficamente, sin embargo es una potencia planetaria, ¿no es cierto? Japón. Bueno, Japón, por supuesto, Alemania, ¿no es cierto? Hay que mencionar Estados Unidos por a la cabeza. Y bueno, y los chinos han apostado totalmente a la investigación, ¿no? Inclusive en algunas cosas, justamente el gran peligro, la colisión que tiene en este momento Estados Unidos con China es por cuestión de dominio tecnológico, ¿no? El 5G y todas otras cuestiones. Entonces, más allá de distintos aspectos puntuales, me interesa la cuestión operativa política, que coloquemos al maestro donde tiene que estar y que todos nuestros hijos lleguen a la carrera terciaria. Ya nos quedan un par de minutos, de manera que solo nos queda decir nuestras últimas palabras y despedirnos. Por favor, doctor Núñez del Prado. Muchas gracias, querido doctor. Nuevamente agradecerle al personal técnico y comprometernos para continuar con este debate en pro de la educación en Bolivia.
Doctor Pinto Mosqueira. Bueno, gracias por su audiencia, por vernos también. Quisiera mencionar un tema que lo iba a decir. En una de las propuestas se habla de implementar metodología de enseñanza, de educación, a partir de la resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Es para otro tema. Sería bueno que alguna vez lo tratemos, porque es algo que está ahora también como se está hablando y dialogando sobre este asunto, que hay que entender, digamos, también nos puede ayudar a reflexionar sobre la educación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Parece que es como la capacidad para seguir trabajando a pesar de la frustración, algo así.